¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Velázquez. Bienvenidos a un nuevo video podcast de King Gym. El día de hoy vamos a titular el video como de cero a fuerte. Vamos a hablar sobre entrenamiento para principiantes y aspectos básicos. Son temas muy interesantes, pero desafortunadamente la información de los medios siempre hace que terminemos más confundidos y tengamos más respuestas, perdón, más preguntas que respuestas. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros iniciamos en el ámbito del gimnasio, la primera pregunta que nos va a surgir es, ¿qué voy a hacer? Y terminamos haciendo todo y a la vez nada. Y me refiero a que ocupamos máquinas que no van ni siquiera en nuestro tipo de anatomía, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis primero. Eh, Obviamente no todos tenemos el conocimiento sobre antropometría y tampoco sobre anatomía y mucho menos biomecánica, ¿no? Si ya tenemos un conocimiento previo de esto, sería de mucha ayuda, pero no todos contamos con esas herramientas al inicio, ¿no? Ahora, vamos a tratar de elegir primero los ejercicios que más adecúen a nosotros. Por ejemplo, cualquier tipo de ejercicio que yo pueda realizar con mi peso corporal sería prioritario. De nada me va a servir que yo me adecue a los ejercicios en máquina si no tengo yo aún el conocimiento suficiente o la propiocepción suficiente de manejar mi peso corporal, ¿no? Vamos a intentar hacer sentadillas con peso corporal, algunas incluso lagartijas con el propio peso corporal. Podemos empezar con algún medio de inclinación o incluso colocando las rodillas en apoyo en el piso, ¿vale? ¿Para qué? Para que empecemos primero a movernos. No podemos pensar que en una semana de entrenamiento vamos a tener demasiados resultados. Obviamente el cuerpo va a tardar por lo regular el equivalente a 21 días para comenzar a reconocer un estímulo. Entonces no se desesperen y vamos a tener primero ese primer mes de entrenamiento, ese primer mes de rutina será punto clave. Entonces vamos a tratar de no variar tanto los ejercicios. Vamos a tratar de hacer no siempre lo mismo, pero sí tratar de trabajar los grupos musculares de la mejor manera. Ahora, lo más común es que no identificamos aún qué músculo va con cuál, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el cuerpo primero de arriba y abajo. Tren superior y tren inferior. Pero también lo vamos a dividir por cadena anterior y cadena posterior. La parte de enfrente y la parte de atrás. Entonces, vamos a dividir así nuestro entrenamiento para que se nos haga un poquito más fácil. Ahora, de la parte de enfrente, del tren superior, tenemos los pectorales, tenemos los deltoides, los hombros y la parte posterior del brazo, que sería el tríceps. Entonces, estos músculos van a trabajar en sinergia. Entonces, si yo hago un trabajo de pectoral, lo más propio sería que yo hiciese también algo de hombro y algo de tríceps, ¿vale? Pero como vamos iniciando, no vamos a exagerar en el número de ejercicios y muchísimo menos en el volumen de entrenamiento total. Y con esto me refiero al número de series y el número de repeticiones. Vamos a tratar de llevar un volumen mínimo para comenzar con la adecuación. Entonces, este volumen mínimo va a variar obviamente dependiendo cuál sea el grupo muscular y sobre todo el tipo de capacidades que tengamos. Las capacidades entre hombres y mujeres también se van a ver aquí diferenciadas. Las mujeres tendrán menor capacidad de, obviamente, generar hipertrofia en esta zona y los hombres tendremos mayor capacidad. Pero como estamos iniciando, no quiere decir que yo deba de hacer más trabajo para poder potenciar esta zona, sino darle un trabajo de reconocimiento. Entonces, vamos a elegir primero, entre comillas, nos vamos a ir del músculo más grande al más pequeño. Entonces comenzaríamos con los pectorales. ¿Qué tipo de ejercicios podemos implementar? Insisto, puede ser peso corporal o si ya tenemos cierta dominancia de peso corporal, podemos implementar alguna mancuerna o podemos comenzar con el ejercicio básico que sería el press de banca con barra olímpica. Pero, ¿qué pasa? La enseñanza o el aprendizaje de un press de banca es complejo y es bueno, tardado de adaptar o de adecuar. ¿Por qué? Por desgracia, los bancos que tenemos en los gimnasios no siempre tienen las alturas necesarias y las posiciones de los J-Cubes o de los soportes de la barra
están en inclinación o están verticales, incluso me ha tocado ver algunos que están en declinación. Entonces, primero vamos a tratar de adaptarnos a ese banco y comenzar a colocar incluso discos en el piso si es que el banco nos queda demasiado alto, que por lo regular en niñas nos toca mucho esa parte, donde los bancos les quedan muy altos. Ahora, hay diferentes tipos de barra. Hay algunas que pueden pesar 15 kilos, 18, 20, dependiendo el tipo de gimnasio donde estemos trabajando, ¿no? Vamos a buscar una barra que sea adecuada para nosotros. Incluso podemos utilizar las barras más pequeñas, ya de peso integrado, donde pues hay desde 20 libras y puede haber hasta 110, 120 libras, dependiendo del gimnasio. Entonces comenzaremos con eso. Pero si se nos dificulta demasiado, podemos incluso aprender la técnica de press de manga con un palo de escoba, prácticamente nos va a funcionar igual, para comenzar a entender, ¿no? Primero, técnica básica, no vamos a intentar cargar pesado el primer día, porque lo único que vamos a hacer es darle más trabajo al entrenador, quedándonos aplastados por la barra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es para personas que van iniciando y que no tienen la confianza suficiente de acercarse a un profesional de este tipo, ¿no? A un entrenador. Y nos suele pasar. A lo mejor por el tipo de horario en el que estamos trabajando en ese gimnasio, los entrenadores pueden estar muy ocupados o haya demasiada gente o tenemos a lo mejor algún gimnasio de confianza donde nos permiten entrenar, pero pues no tenemos a quien nos guíe, ¿no? Entonces, esto es para que nosotros comencemos a aprender. Ya más adelante, quizá tengamos en este mismo podcast algunas enseñanzas técnicas directas para que puedan entender un poquito más de lo que estamos hablando. Entonces, primero yo voy a adecuar este tipo de ejercicios básicos, para trabajar la parte más grande de estos músculos. Y vamos a intentar llevar un número de series y repeticiones sostenidas. ¿A qué me refiero? Vamos a plantearnos primero. Si nos basamos en una tablita de volumen de entrenamiento, nos va a decir cuál es el mínimo recuperable y el máximo recuperable. Entonces nos vamos a ir primero a plantearnos de 3 a 5 series de ese mismo ejercicio en un rango de repeticiones de 10 a 15 repeticiones. ¿Para qué? Para que yo vaya generando esa confianza, vaya generando ese estímulo y que más adelante ya pueda yo comenzar con la carga progresiva, ¿no? Entonces, así va a pasar tanto con la parte de tren superior, la cadena anterior, también como la cadena posterior. Nos vamos a ir por ejercicios básicos de la cadena posterior, que podrían ser el remo con barra, una dominada o puede ser también jalón de polea alta. ¿Por qué hay tres básicos de la cadena posterior? Porque para poder hacer un remo con barra, a veces es demasiado complicado. Flexionan de más las rodillas, encorvan la espalda, o sea, bueno, la zona lumbar. Es un poquito complejo y terminan más por frustrarse al no poder realizar ese movimiento. Entonces, no es necesario que sepamos desde un inicio cómo hacer un remo con barra, si lo podemos sustituir con una dominada, incluso en una máquina asistida, o lo podemos hacer en un jalón de polea alta con un agarre abierto, ya sea neutro o en pronación, ¿no? Entonces vamos a elegir este músculo que es dominante, toda la cadena posterior del tren superior, toda la espalda. Comprende desde trapecio alto hasta el cuadrado o triángulo lumbar, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter ahorita para desglosar cada uno de los músculos porque no es el objetivo, pero sí tratar de estimularlos con ejercicios básicos, lo más que podamos y de forma lo más saludable. Ahora, músculos que van en conjunto el conjunto de la espalda sería el bíceps. Entonces, retomamos el primer ejemplo. Ya estimulamos el pectoral con un press de banca básico, ya sea con barrita o incluso con unas mancuernas, pero también aquí puede haber una complejidad, el control motor unilateral. Entonces, a veces pasa que levantamos más rápido de un lado que del otro y que tenemos un poquito de falta de control. Es totalmente normal. La paciencia va a ser demasiado importante porque pues hay una tendencia, ¿no? A frustrarnos por cualquier situación. Entonces, lo que sí les pido es paciencia.
y entender que nuestro cuerpo está tratando de ayudarnos, entendiendo un nuevo movimiento. Y entonces, si yo a la primera yo me desespero y dejo ese ejercicio, no lo voy a aprender, no lo voy a entender y mi cuerpo se va a acostumbrar a ese tipo de frustraciones. ¿Sabes qué? Ya no puedo hacer una sentadilla con peso corporal porque no me gusta, porque lo siento incómodo, lo voy a dejar de hacer, ¿no? Y creo que le suena mucho esto. Hay muchas personas que te dicen, es que yo dejo de hacer este ejercicio porque me es muy incómodo y justamente el beneficio que hubiesen obtenido les hubiera dado una buena funcionalidad o buena estética, ¿no? Entonces hay que tener demasiada paciencia. Entonces ya controlamos el pectoral. Ahora hay que trabajar los hombros, ¿no? Que lo vamos a dividir en tres: anterior, medio y posterior. Bastará con hacer un press de hombros con mancuerna o con barra si es que tenemos la movilidad suficiente, porque también eso es interesante. Hay que analizar si tenemos una buena movilidad de hombro o no, y hay pruebas muy fáciles. Entonces, analizaremos si tenemos la movilidad suficiente para poder hacer cualquier ejercicio por encima de la cabeza, ¿no? Entonces, si yo noto que hay demasiada rigidez al hacer un press de hombro con barra, no pasa nada. Puedo utilizar una mancuerna y con el simple hecho de cerrar un poquito más, llevar los codos hacia abajo y hacer un recorrido completo, eso nos va a ayudar a ir generando ese fortalecimiento en la zona, ¿no? Ahora, con eso también podemos enfocarnos en tanto deltoide anterior y medio, ¿vale? Entonces, estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿vale? No hay necesidad de meter tantos ejercicios para tratar de aislarlos, porque no es el objetivo de. Primero tenemos que ir por lo básico y ya con el paso del tiempo iremos incluso metiendo nuevos objetivos, ¿no? Quizás se nos desarrolle más o menos una cabeza del hombro y está perfecto, ya podemos hacer una actualización del volumen de entrenamiento e incluso la frecuencia semanal, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ya trabajamos un poco del deltoide anterior, del medio, y para el posterior podemos hacer unas elevaciones laterales con inclinación para trabajar esas zonas, ¿no? Hay muchos ejercicios que podemos implementar para esas zonas. Aquí sí les recomiendo que investiguemos primero cuáles son los ejercicios que se nos hacen cómodos y que tengan una objetividad, ¿no? Porque no mientras más complejo sea el ejercicio, significa que tiene más resultados. Entonces, tratemos de hacerlo lo más, insisto, cómodo y también saludable. Ahora, ya trabajamos algo de pectoral, ya trabajamos algo de hombros, seguiría con la parte del tríceps. Entonces, el tríceps, la función que va a tener es extender el codo. Entonces, cualquier ejercicio que hagamos de extensión de codo, ya sea acostados, ya sea de pie, con una barrita, con cuerda, nos va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, por lo regular, vamos a también utilizar, obviamente, el tríceps cuando hicimos un press de banca, porque hicimos una extensión de codo. También lo vamos a utilizar cuando hagamos un press por encima de la cabeza, porque también es una extensión de codo. Entonces ya va a estar hasta cierto punto activo y solo vamos a dar un pequeño estímulo aislado, entre comillas, ¿vale? Para finalizar nuestra sesión de entrenamiento. Entonces, no fue tan complicado. Elegí cuáles son los grupos musculares que voy a utilizar y le doy prioridad al más grande, entre comillas, y me termino con el más pequeño. Ahora, también aquí hay un gran debate acerca del calentamiento que yo debería o no realizar antes de un entrenamiento. Si nos vamos por la parte más metodológica, incluso hay métodos donde implementan más de 9 pasos para poder realizar una sesión de entrenamiento, ¿vale? Son demasiados pasos: elevación de temperatura, inhibición muscular, estiramientos, activación general, activación específica, y así nos podemos ir hasta el último, que sería el enfriamiento después de toda la sesión de entrenamiento. Y algunos no tenemos tanto tiempo como para hacer todos estos pasos, ¿no? Entonces, insisto, no siempre más es mejor. También ahorita está la tendencia de regresar a la vieja escuela de si vas a hacer press de banca, calienta el mismo patrón motor, pero con un poco de peso, ¿no? Entonces, ¿nos puede funcionar? Sí, sí nos puede funcionar, siempre y cuando seamos unos entrenos saludables y que tengamos buena movilidad, que no nos duela nada, que no nos truene nada, está perfecto. Pero tenemos una gran cantidad de personas que
tienen problemas de movilidad de hombro, o tuvieron alguna luxación, o tienen problemas de rodilla, de cadera, dolores de espalda. Con ellos tendremos que hacer un calentamiento mucho más complejo, ¿no? Pero eso ya es en casos específicos. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es sí llegar a una elevación de temperatura haciendo cualquier ejercicio de cardio, o incluso hacer la misma elevación de temperatura con ejercicios de movilidad que nos permitan ir calentando la zona que vamos a trabajar, ¿no? Y no nos vamos a tardar más de 10 minutos, ¿vale? Entonces, eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, ya trabajamos pectoral, el hombro y el tríceps. De la parte de la espalda, sabemos que cualquier jalón hacia nosotros, ya sea un remo o un jalón de polea o un remo con mancuerna, todo este tipo de ejercicios van a estimular la espalda. Podemos ir trabajando con barra, con mancuerna, con polea, dependiendo cuáles sean nuestras capacidades, ¿no? Y finalizaremos con algo de bíceps. Ahora, eh, no hay que meter tanto trabajo para que haya un buen resultado. Con 2 ejercicios de bíceps al finalizar la sesión será más que suficiente. Eso en un inicio. Recuerden que estamos iniciando. Ya posteriormente vamos, insisto, a agregar más ejercicios. Incluso el día de pectoral podemos iniciar con alguna estimulación de bíceps. ¿Para qué? Para darle mayor frecuencia a la semana. No quiere decir que el bíceps tenga algo que ver con el crecimiento del pectoral. No, simplemente le estamos dando mayor prioridad, ¿no? Mayor volumen de trabajo a la semana. Ahora, el tren inferior. Actualmente es muy común ver gente que hace una separación de la parte de enfrente y la parte de atrás. Hoy dominante de cuádriceps y el día siguiente de tren inferior me toca la cadena posterior con prioridad a los isquios o a los glúteos. Está perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero, insisto, estamos iniciando. No hay necesidad de segmentar entre el tren inferior, la parte de enfrente y la parte de atrás. Aunque igual ahorita hay ese debate, ¿no? Donde, ¿por qué si de la parte de arriba no haces haces una separación entre pectoral y espalda? ¿Por qué no hacer una separación del tren inferior? Pero aquí pasan ciertas cosas. Cuando nosotros hacemos una sentadilla o algo así de trabajo de tren inferior, sí es real que podemos ser un mayor dominante de cuádriceps, un mayor dominante de cadena posterior, isquios y glúteo, ¿vale? Primero tendremos que entender cuál de las dos somos. Si por lo regular, una prueba fácil sería, si cuando hago una sentadilla con peso corporal, mis pies están aproximadamente a la altura de nuestros hombros y las puntas hacia enfrente, y cuando yo hago una sentadilla, lo hago muy recta y mis rodillas tienen un recorrido hacia las puntas, está perfecto, quiere decir que soy dominante de cuádriceps. Sin en cambio, yo tengo que hacer una sentadilla más abierta con las puntas hacia afuera y las rodillas alineadas hacia las puntas y mi torso se inclina al frente, quiere decir que soy dominante de cadera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es más probable que yo tenga un mayor desarrollo de flexores y extensores de cadera que de cuádriceps en este caso, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer ya una división. ¿Cuáles son los músculos que tenemos más trabajados o que tenemos mayor capacidad de desarrollar para seguirle dando obviamente un mantenimiento y ya posteriormente darle un mayor trabajo a aquellos que están un poquito más rezagados? Pero insisto, vamos iniciando, así que una sentadilla común y corriente, bien realizada, puede estimular incluso los glúteos, o sea, además de cuádriceps, además de aductores, abductores, isquios, etcétera, incluso hasta la pantorrilla, se van a activar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a realizar este tipo de trabajo. Entonces no pasa nada si no hago una segmentación. Por eso también es muy común que en las rutinas de principiantes se haga un ejercicio de cuádriceps y uno de isquios, otro de cuádriceps, otro de isquios. Y finalizan con glúteo y pantorrilla. Por eso es tan común, porque es la forma básica de darle una estimulación por zonas. Ahora, son músculos aún más grandes, ¿no? En comparación con la parte de arriba. Entonces, es por eso que no pasa absolutamente nada. Ya, insisto, posteriormente haremos una evaluación de cuáles han sido los resultados y determinaremos si mantenemos ese volumen de entrenamiento, mantenemos esa frecuencia o ya es justo hacer
un reacomodo de volumen total de entrenamiento. Ahora, eh, esa es la forma más fácil de dividir nuestras sesiones de entrenamiento, pero ahora vamos a hacer una estructura básica. La mayoría de nosotros tenemos la capacidad a veces de solo entrenar 5 días a la semana, máximo 6. Ya algunos que tengan como mayor cantidad de tiempo podrían incluso 7 días, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer una sesión de entrenamiento o estructurar una sesión de entrenamiento semanal para 5 días, ¿no? Por ejemplo, la distribución clásica sería el lunes de tren inferior, el martes de cadena posterior, ¿no? El día miércoles pectoral, el día jueves hombros completos y el día viernes bíceps y tríceps, ¿no? Más o menos esa es la estructura que se seguía hace unos años o hace unas décadas, pero actualmente vamos a dividirlo dependiendo, incluso hasta nuestro nivel de energía, porque puedes platicar con las personas y te dicen, curiosamente los días viernes tengo más energía para hacer sentadilla que el día lunes, que también es una cuestión psicológica, ¿no? Eh, es muy curioso cómo el día lunes existe demasiada, a lo mejor, carga de trabajo o existe demasiado estrés, ¿no? La ciudad se vuelve loca, los gimnasios están atiborrados de gente y dices, hoy me toca sentadilla y me tengo que pelear por el rack de sentadilla porque está completamente lleno. Y el día viernes nadie va a tocar la sentadilla. Entonces, no es tanto que tengas el nivel de energía, porque si llevas obviamente un buen plan de alimentación, también vas a complementar esa parte y vas a tener energía suficiente para ese día poder hacer tu sentadilla pesada, ¿no? Entonces, vamos a ordenarlo dependiendo también cuáles son nuestras prioridades. Y a mi parecer, me gusta que sea un día relativamente pesado, un día intermedio, otro día pesado, otro día intermedio y un último para puros accesorios. ¿Ok? Por ejemplo, el día lunes podríamos empezar con sentadilla común y corriente y podemos agregar algunos ejercicios que vayan obviamente trabajando el tren inferior. Podemos trabajar, por ejemplo, después de mi sentadilla básica, podemos colocar alguna hack, alguna sentadilla perfecta, una prensa, extensión de cuádriceps, podemos meter desplantes comunes y corrientes, podemos implementar algo de trabajo de isquios, podemos hacer un peso muerto rumano con barra, con mancuernas, podemos meter el trabajo de pantorrillas, o sea, podemos meter todo lo que tenga que ver con el tren inferior, porque insisto, vamos iniciando, ¿no? Pero vamos a ir de menos a más. Si es mi primer semana de entrenamiento, a mi parecer me gustaría que solo tomáramos como máximo 6 ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer 6 ejercicios. El primero será el que vamos a dar mayor prioridad y probablemente sea el más complejo, que sería la sentadilla, ya sea sentadilla para cuádriceps o sentadilla para dominancia de cadera. Entonces, ya que elegimos este ejercicio, tendremos que elegir, ok, si ya me tocó mi sentadilla dominante de cuádriceps, voy a alimentar esa sentadilla, que quiere decir que los siguientes ejercicios tienen que ser de cuádriceps, ¿no? Entonces, bueno, con mayor dominancia de cuádriceps. Podemos implementar después de mi sentadilla, podemos trabajar desplantes en desplazamiento o fijos, ¿no? Con peso o peso corporal, vamos a ir eligiendo cuál es nuestra capacidad. Podemos hacer extensión de cuádriceps. Si tenemos un poquito de falta de control de alguna de las extremidades, podemos hacerlo incluso unilateral, ¿vale? Para que tengamos eh, vayamos entrenando también esa parte, ¿no? Que no sea solo una pierna la que esté llevándose la carga de trabajo. Ahora, ya después que hice extensiones, puedo hacer a lo mejor una sentadilla goblet con unos disquitos en los talones para tener un poquito más de rango de movimiento, o puedo hacer una sentadilla perfecta con la apertura suficiente para que sea mayor activación de cuádriceps. Entonces podemos ir agregando todos aquellos que nos vayan alimentando. Entonces ya llevamos la sentadilla común, ya llevamos los desplantes, ya llevamos la extensión de cuádriceps, ya llevamos la sentadilla perfecta, ya llevamos 4 ejercicios. Podemos agregar un par más
para trabajar la pantorrilla, ya sea de pie o sentado, ¿no? Y con eso concluimos con una sesión de entrenamiento de tren inferior. Ahora, lo interesante será el número de series y el número de repeticiones. Como estamos iniciando, no podemos hacer menos repeticiones con carga excesiva. Eso sería para un desarrollo de fuerza específica. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es generar un poco de hipertrofia funcional, pero sobre todo irnos ganando un poquito más de movilidad, ¿no? De ser un poquito más de utilidad y que mi cuerpo vaya reconociendo los ejercicios. Entonces, mi propuesta es mínimo 3 series y máximo 5 series por ejercicio, ¿vale? También va a depender mucho del tiempo, porque, por ejemplo, si tengo menos de una hora para entrenar, yo me iría por 3 series de cada uno de estos ejercicios que acabo de comentar y es más que suficiente. Me voy a descansar entre un minuto y medio entre cada uno de los ejercicios y termino sin ningún problema. Ahora, si tengo un poquito más de tiempo, ok, y sobre todo que si voy a tolerar la carga de entrenamiento, puedo agregar 4 series, todos los ejercicios, y me voy a meter en un rango de repeticiones de 10 a 15, ¿vale? Para que sea un poquito, no vamos a llegar al fallo, no vamos a llegar sí, a un punto donde nuestro límite de recuperación sea prácticamente nulo, ¿no? Lo que queremos es seguir moviéndonos y que tengamos la oportunidad del día de mañana también asistir al gimnasio, porque también es un error común. Meten tantos ejercicios y a veces es por la emoción de tener nuestro primer día de gimnasio y comenzamos a hacer todo y todas las máquinas y ponle peso y no me pesó y le voy a poner un poco más y te encuentras muchos tipos de manerales y quieres probarlos todos y al final de cuentas el siguiente día terminas todo apaleado y no quieres ni siquiera escuchar la palabra gimnasio, ¿no? Entonces muchas de las personas que abandonan el gimnasio es justamente por eso, por un abuso del volumen de entrenamiento eh, y el número de ejercicios. Entonces, no hay necesidad de hacer tanto. Primero reconocemos lo que estamos haciendo, lo vamos entendiendo y posteriormente vamos agregando más cosas. Ahora, vamos a hacer un ajuste. La siguiente sesión de entrenamiento, ahora vamos a hacer algo del tren superior. Nos vamos a ir por la parte de enfrente, ¿no? Hacemos un ejercicio de pectoral, podemos hacer con la barra o con unas mancuernas. Haremos de 3 a 5 series, como ya lo había mencionado, en un rango de 10 a 15 repeticiones, ¿vale? Y después vamos a hacer a lo mejor otro ejercicio en otro plano de movimiento. Puede ser un banco inclinado, igual, con mancuernas o con barra, que nos va a dar un poquito más de activación hacia el as clavicular, ¿no? Y después haríamos algo de hombros, ya llevamos 2 ejercicios. Ahora haríamos un press de hombro con mancuernas, haríamos, por ejemplo, unas elevaciones laterales con mancuernas ligeras, unas elevaciones frontales con mancuernas ligeras, ya llevamos 5 ejercicios. Y podemos concluir con una extensión de tríceps, igual de 3 a 5 series, de 10 a 15 repeticiones. Si se dan cuenta, no es tan complejo, el único problema es que hay tanta información que a veces no sabemos cómo acomodarla. Después haríamos, a lo mejor, hay quienes hacen, de hecho, el día miércoles un día intermedio de descanso y hacen 2 más de trabajo. En este caso, el día miércoles lo que vamos a trabajar ahora va a ser la cadena posterior, ¿vale? Pero lo podemos trabajar de 2 formas. La primera puede ser con un peso muerto convencional, que trabaja toda la cadena posterior, pero si aún no tenemos ese aprendizaje técnico, lo podemos omitir y nos vamos directamente por ejercicios de espalda, ¿no? Jalón de polea alta, remo sentado, remos en máquinas o jalones al pecho con máquinas específicas. Ahí podemos elegir cuáles van a ser los ejercicios que vamos a priorizar. Entonces, si mi gimnasio solo hay poleas, bueno, tengo jalón de polea alta con un agarre abierto, ya sea neutro o en pronación. Después haríamos un remo en polea baja con un agarre cerrado para darle prioridad a dorsales. Podemos incluso trabajar un poco de espalda baja en un banco de hiperextensiones, obviamente cuidando la técnica. Y llevamos 3 ejercicios. Ahora también podemos agregar, se me ocurre un pull down, que es un ejercicio demasiado, es fácil de hacer,
y es demasiado benéfico para esta estructura, ¿no? Entonces agregaríamos un par de ejercicios de bíceps, curl con barra Z, si es que nuestra muñeca no tiene la movilidad suficiente para poder hacer la completa supinación en una barra. Con una barra Z es más que suficiente. Y podemos hacer algún martillo con mancuernas o alternado con mancuernas. O si tenemos máquina específica, que sería un predicador, lo podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, hicimos 4 ejercicios de espalda más 2 ejercicios de bíceps. Solo recuerden que es muy normal que el antebrazo y el bíceps estén sobreestimulados cuando terminamos de los ejercicios de espalda, porque obviamente son flexiones de codo y pues obviamente tenemos que apretar fuerte los manerales y los antebrazos por lo regular se llegan a sobrecargar. Y por eso también a veces recomiendo el uso de straps para descargar un poco la tensión que tenemos sobre los antebrazos. Y es que a veces eso es lo que dificulta, se convierte en un factor limitante para poder seguir con nuestro entrenamiento de espalda, ¿no? Y ya cuando llegamos al bíceps y al antebrazo, ya existe mucha estimulación y ya no lo sentimos tan cómodo ni tan específico, ¿no? O nos cansamos muy rápido. Ahora, llevamos ya 3 días, el cuarto día, a mi parecer, podríamos implementar de nuevo la cadena anterior, ¿vale? Pero como ya lo trabajamos con la barra y con mancuernas, se me ocurre trabajarlo ahora con una máquina específica, ya sea máquinas de empujes o máquinas en este caso sería de aducciones, ¿no? En un pec deck o un pec fly. Ahora, también podemos trabajar incluso con poleas. Entonces ya va a ser un trabajo que va a generar menor desgaste y no va a ser tan complejo como lo fue el press de banca con la barra o con las mancuernas, ¿vale? Pero no significa que sea inútil el ejercicio, al contrario, va a ser benéfico para darle mayor frecuencia a mi pectoral, ¿no? Podemos elegir otros 3 ejercicios, ya sea un crossover con poleas o ya sea, insisto, la máquina específica, y llevamos ya 3 ejercicios. Ahora vamos a hacer algo de otra vez de hombros, pero como ya hicimos press con mancuernas, elevaciones laterales con mancuernas y frontales, ¿por qué no hacer lo mismo, pero con una polea, ¿vale? Ya la posición de la polea va a ir dependiendo poco a poco, no se preocupen tanto por eso, ahorita no vamos a preocuparnos tanto por cuál es el ejercicio que más activación provoca porque no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces, vamos a preocuparnos más por darle el estímulo adecuado y que yo lo sienta cómodo y que no me cause problemas, ¿no? A nivel estructural. Ahora, ya metimos los 3 ejercicios de pectoral, ya metimos ahora el de deltoide anterior, deltoide medio, y también vamos a meter uno de posterior, que incluso también puede ser con la misma polea, haciendo este tipo de movimiento, ¿no? Sin llevar la flexión del codo para que no sea un trabajo de tríceps, sino es un trabajo de deltoide posterior. Y ya acabamos con la sesión del día 4. El día 5 dependerá mucho, ya sea, por ejemplo, si es hombre o mujer. Y ahora te lo voy a explicar. Si es mujer, a lo mejor nos va a decir, ok, ya hice el día lunes pierna, bueno, tren inferior, dominante de cuádriceps, ahora me toca la parte de atrás, quiero glúteo e isquios y está perfecto. Podemos hacer un puente con barra, podemos hacer un puente en máquina específica, podemos hacer una sentadilla búlgara con peso corporal e incluso comenzarles a enseñar esa técnica porque pues, sabemos que una sentadilla búlgara, además de incómoda, puede ser muy difícil de generar esa estabilidad, el equilibrio, etc. Entonces, podemos ocupar esa parte, ¿no? Esa sesión para toda la cadena posterior. Incluso ese día podría ser perfecto para poder aprender a hacer un peso muerto convencional o un peso muerto romano con barra, ¿vale? Con rodillas con flexión o con rodillas rígidas, ¿no? Entonces, elegimos alguno de esos ejercicios. Si no nos da la posibilidad, no pasa absolutamente nada. Mejor nos iríamos por a lo mejor una sentadilla con, bueno, dominante de cadera, en este caso sería una sentadilla más abierta, una sentadilla tipo sumo, y si es incómodo al tener la barra en la espalda, lo podemos hacer una sentadilla sumo con una mancuerna, ¿no? Nos colocamos en unos steps para tener una mayor profundidad y que la mancuerna no choque con el piso
¿vale? Pero tampoco vale llegar así tan profundo que las rodillas hagan un recorrido interno. No, siempre deben estar alineadas con las puntas. Entonces, posiblemente va a ser más productivo y más cómodo. Entonces podemos hacer igual de 3 a 5 series, de 10 a 15 repeticiones, con la carga que estemos adecuados a levantar. Haríamos a lo mejor también peso muerto romano con mancuernas o el peso muerto romano con barra. Haríamos extensión de piernas para glúteo, extensión de glúteo en polea. Podemos meter máquinas de aducciones y abducciones, ¿vale? Y con eso ya terminamos con esa parte, ¿no? Ya le dimos un nuevo estímulo al tren inferior, pero de músculos que no estaban priorizados en la primera, ¿no? Entonces, insisto, no es tan complejo conociendo cuáles son los movimientos. Ahora, los últimos días, por lo regular, la gente lo ocupa para hacer algo de core, bueno, de abdomen, y hacer algo de cardio, pero también lo podemos utilizar para estimular esa musculatura que creemos que no se activó bien durante la semana. Pero habrá que entender una cosa, sábado y domingo deberían de ser días de descanso, puede ser un descanso activo o un descanso total. ¿Para qué? Para que la siguiente semana tengamos ya las adecuaciones y descansos suficientes para poder continuar con nuestro trabajo de nuestra siguiente semana de entrenamiento, ¿vale? Y también ahí decidir si me mantengo en el volumen de entrenamiento que ya tenía o prefiero hacer algún ajuste en algunas series, en algunas repeticiones, o incluso podemos determinar que no nos esforzamos a veces lo suficiente con el tipo de peso, ¿no? Entonces podemos agregar un poco más de carga y hacer una reducción en las repeticiones, obviamente ajustándonos al parámetro que ya marcamos, de 10 a 15 repeticiones. Menos de 10 repeticiones y sobre todo en ejercicios que son monoarticulares, podría ser peligroso. Entonces vamos a omitir esa parte, ¿vale? Primero vamos a acostumbrarnos y posteriormente vamos a intentar un poquito de ejercicios más complejos o que tengan una mayor transferencia a lo que estamos buscando. ¿Ok? Ahora, eso es en cuestión de la rutina, ¿no? Cómo estructurar una rutina para un principiante. Insisto, no busquemos ejercicios que no entendemos ni mucho menos conocemos, ¿vale? Y si por ahora estamos solos en este camino del mundo del ejercicio, no pasa nada. La mayoría empezamos solos y ya con el tiempo empezamos a acercarnos a otro tipo de profesionales donde a lo mejor estábamos bien, a lo mejor estamos mal, pero aquí tenemos ya una herramienta, ¿no? Para poder empezar nosotros mismos. Ahora, la cuestión de la nutrición también va a ser un factor muy, muy, muy importante. Pero eh, también tenemos que acercarnos a un profesional, ¿vale? Para que nos haga una buena asesoría nutricional, nos haga un análisis y que conozca cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros hábitos, incluso los gustos, ¿no? ¿Para qué? Para que también se adecue nuestra forma de vida. Porque a veces la mayor cantidad de gente que abandona las dietas o los planes de alimentación es porque no se ajusta a su vida cotidiana y por diferentes factores, los horarios y además es costoso. Entonces, no hay necesidad de encarecer un plan de alimentación. Ajá. Y sobre todo, si apenas estamos iniciando. Vamos a ser honestos. Si voy iniciando en el entrenamiento, sí puede ser una buena opción el asesorarme en cuestión nutricional, ¿vale? Pero si no tengo la capacidad, no pasa nada. Yo primero voy a hacer ajustes en mi vida cotidiana, ¿ok? Voy a hacer reducción de porciones o voy a elegir alimentos que sean lo más saludables posibles. Tratar de no consumir tanta comida chatarra, tantas bebidas que tengan demasiada azúcar, ¿vale? Vamos a comenzar a hacer cambios pequeños que a la larga van a ser buenos hábitos, ¿no? Empecemos a tomar más agua, empecemos a comer más frutas, más verduras, eh, a lo mejor alimentos de origen animal, vamos a dejar un poquito a un lado a lo mejor los embutidos, o sea, ese tipo de cosas. O sea, son hábitos que podemos cambiar y que van a tener una gran relevancia, incluso para nuestra recuperación, porque también entender, las vitaminas y minerales son muy importantes
en nuestra vida de entrenamiento, ¿no? Además de la vida cotidiana, también en el entrenamiento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que nuestro cuerpo tenga un desgaste y no darle los alimentos adecuados? No creo que querramos tener un entrenamiento de 5, 6 u 8 ejercicios y tener solo un gansito y una coca en el estómago. No va a ser para nada una buena idea, ¿no? Entonces, no quiere decir que voy a decir que todo es malo, o sea, todo es malo en exceso, ¿vale? Tanto lo bueno como lo malo en exceso puede ser peor. Entonces, vamos a entender una cosa, vamos a adecuarnos, vamos a hacer unas porciones, vamos a dividir a lo mejor los alimentos en más días, perdón, en más en porciones al día, si es que tenemos la oportunidad, ¿no? Entonces, ni modo, a veces nos va a tocar traer todo el bonche de toppers en la mochila, pero así toca. Si queremos habituarnos, si queremos tener buenos resultados, se tienen que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas, van a tener mucha importancia. Los errores más comunes, y eso también viene a colación en este último punto de este video, es los mitos. Y por lo regular una persona que te dice que se pone a dieta o que comenzó a hacer ejercicio te dice, ya no consumo nada de grasa, ya todo es saludable, ya no consumo nada de carbohidratos, o sea, es demasiado irresponsable hacer esto desde un inicio y así de manera tajante, porque pues obviamente las grasas tienen una función. Ahora, una función hormonal, una función a nivel orgánico, entonces incluso eh, a nivel neuronal. Ajá. Entonces, si yo no tengo un buen consumo de grasa, van a pasar cosas. Y sobre todo en mujeres, un bajo consumo de grasas puede provocar ahí problemitas hormonales, ¿no? Entonces hay que evitar ser tan radicales y cortar de tajo el consumo de ciertos nutrientes. Ahora, ya soy fitness porque ya todo lo que consumo es pura proteína. Tengan mucho cuidado también con eso. No hay que abusar de los parámetros de consumo de proteína por peso corporal, ¿ok? Entonces, primero nos acercamos a una persona que sepa de este tema y que nos dé una guía básica, ¿no? Ya más adelante aquí habrá más videos acerca de nutrición y específicamente hablando de ese tipo de temas. Pero por ahora, ¿yo necesito un buen consumo de proteínas? Sí. ¿Por qué? Porque estoy descansando mi cuerpo y requiero una reparación y las proteínas me van a ayudar a esa reparación. Ahora, ¿el consumo de grasas es necesario? Sí, para también los procesos hormonales y procesos anabólicos, ¿ok? Y ahora los carbohidratos. O sea, si tú no tienes la energía suficiente en almacenamiento para poder realizar la actividad, algo va a suceder. Viene la fatiga crónica y vienen problemas incluso de que te pones pálido o amarillo en el entrenamiento porque no tenías las reservas energéticas suficientes y solo nos excedimos en el entrenamiento, ¿vale? Y ahora vamos a omitir el uso de sustancias preentrenos, ¿vale? Si estamos iniciando en este sistema o en este ámbito del entrenamiento, vamos a omitir el uso de, ¿ok? Créanme, no lo necesitan. Y ni personas que están en mediano o alto rendimiento las ocupan porque nosotros que vamos iniciando, sí. Obviamente la mercadotecnia te va a decir, no, sí, mayor enfoque, mayor energía y créanme, no lo recomiendo. Hay ciertos suplementos que sí tienen evidencia científica y eso sí los vamos a recomendar en algún momento, pero por ahora no hay necesidad, ¿ok? Con que tú tengas una buena fuente de alimentación, de muy buenos nutrientes y el único preentreno que a lo mejor vas a necesitar, y eso si no tienes sensibilidad a la cafeína, es un café. No necesitas más, ¿ok? Además tienes una buena reserva de glucógeno porque consumes buena cantidad de carbohidratos, o sea, son otros factores, ¿vale? No ocupas un preentreno. A veces también solo es una cuestión psicológica y funciona por efecto placebo. No voy a mencionar marcas, pero hay algunos latas de bebidas energetizantes que tienen una cantidad muy pequeña de cafeína. Esto no te funciona. Lo único que te está funcionando es la cantidad de azúcar que contiene. Por eso sientes ese boost de energía, ¿no? Pero después viene el bajón y se siente horrible. Entonces, no lo recomiendo.
mejor consuman, insisto, alguna cantidad, bueno, alguna bebida natural, agua común y corriente, y si quieres agregarle algo de sabor, agrégale, no sé, algo de limón o naranja o piña, no sé, algo, ¿vale? Dale otro sabor, pero intenta ir de lo más natural posible, ¿ok? Ahora, otro de los mitos muy comunes dentro del entrenamiento y la nutrición es que si ya comenzaste a entrenar, tienes que ser muy, muy, muy radical, cortar de tajo nutrientes que no estás, bueno, que estás consumiendo de más, pero insisto, vamos a irnos primero por reducción de porciones y poco a poco irlo dejando. Es como, por ejemplo, muchas de las personas que son fumadores e intentan dejar de fumar, lo que sucede es que se van a refugiar en otro tipo de cosas. Entonces dejan de fumar, pero comienzan a comer de más por la ansiedad que les provoca ese síndrome de abstinencia. Entonces, sí dejaron de fumar, pero subieron de peso porque comieron de más. Entonces hay que ir poco a poco, ¿no? También aquí. Ahora, otro de los mitos del entrenamiento es muchas repeticiones para definición y pocas repeticiones para fuerza e hipertrofia. Aquí lo vamos a encerrar en un sí y un no. ¿Por qué? Lo que va a corresponder es también el tipo de nutrientes que estés consumiendo, porque si estás en déficit calórico, lo que quiere decir es que estás comiendo menos de las calorías que tu cuerpo necesita, incluso para mantenimiento del peso corporal, no puedes pensar en que vas a aumentar de masa muscular por el simple hecho de hacer menos repeticiones con más peso. Al contrario, vas a seguir bajando, porque si ya traes un déficit de energía y le estás dando mayor intensidad al entrenamiento, vas a seguir bajando y tu rendimiento también va a disminuir. Entonces no te asustes si un día comienzas a cargar de menos o sacas menos repeticiones porque estás comiendo de una manera deficiente. Y lo contrario, no puedes creer que vas a aumentar, perdón, vas a disminuir el porcentaje de grasa metiendo muchas series y muchas repeticiones si no estás en un déficit calórico. Ajá. Parecerá chiste, pero nos encontramos con mucha gente que al mismo tiempo que está tomando suplementos para aumento de masa muscular, al mismo tiempo utiliza un quemador de grasa. Entonces está prácticamente gastando dinero en una de dos, o en el quemador o en el aumento de masa muscular. ¿Por qué? Porque está entrenando, o bueno, ahora alimentándose para interferencias. Es una u otra. En una recomposición corporal, sí posiblemente haya un aumento de masa muscular y una disminución de porcentaje de grasa, pero no siempre sucede de forma tan tajante, ¿no? Es poco a poco. Ahora, eh, otro de los mitos dentro del entrenamiento es lo clásico. Las rodillas nunca pasan por enfrente de la punta. Sí, sí pasan, ¿vale? Pero si tienen la movilidad. Si no tienen la movilidad, obviamente no van a pasar. Que los ejercicios por detrás de la cabeza están contraindicados. Sí y no. Si tengo falta de movilidad, van a estar contraindicados para mí. Si tengo buena movilidad, no hay ningún problema. Pero está científicamente comprobado que los ejercicios por enfrente de la cabeza y por detrás de la cabeza funcionan exactamente igual. ¿Ok? Insisto, no porque sea un ejercicio muy incómodo quiere decir que va a ser demasiado productivo. ¿Ok? Ahora, vamos a también bueno, a esta de que nos quema el músculo, ¿no? También es uno de los mitos clásicos. Es que ya no me crece porque mi músculo se quemó porque lo entrenaba muchas veces a la semana. No es que se queme, ¿ok? No es que ya no funcione, sino que volviste resistente a esa zona. Entonces, ¿qué tienes que hacer para romper ese estancamiento? ¿No? Es muy fácil, lo único que vas a hacer es cambiar, uno, el volumen de ejercicios que tú mantienes a la semana, lo vas a reducir. Si lo entrenabas, no sé, con 5 ejercicios, lo vas a disminuir a 3. ¿Ok? Y si estabas en un rango de repeticiones de 15 o 20 o 25 haciendo 5 series, vas a reducir. Te vas a quedar con 3 series. Vamos a jugar de 8 a 10 repeticiones como máximo. Ajá. Y solo lo vamos a estimular con 3 ejercicios, no más. ¿Ok? ¿Para qué? Para volver a resensibilizar y volver a activar esas fibras musculares que comenzaron a rezagarse por haberle dado mayor prioridad a las fibras resistentes.
¿ok? Entonces, no pasa nada, si lo vas a recuperar, si vas a recuperar la sensibilidad, si vas a recuperar ese volumen que estabas buscando. Pero también seamos francos, ¿no? Tiene mucho que ver también en la cuestión genética. Y no me vayan a malinterpretar. Pues obviamente, si tenemos articulaciones demasiado pequeñas, no vamos a tener una masa muscular tan pronunciada, ¿no? Hay que ser sinceros en ese aspecto. Entonces, también depende mucho cuál es nuestro límite natural para saber hasta qué punto puedo llegar a crecer, ¿no? Pero, pues no vayamos fuera de nuestra naturaleza. Ahora, eh, prácticamente acabamos de englobar lo que nosotros nos preguntábamos en nuestro día uno de entrenamiento y prácticamente me incluyo en ese grupo. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo hacerlo y obviamente sigue habiendo mayor revisión sobre técnicas y podemos encontrar infinidad de referencias de cómo hacer una técnica. Solo acuérdense que no existe ninguna técnica perfecta, ¿ok? No existe una evidencia científica que te diga, por culpa de hacer mal una sentadilla, se provocó una lesión. No, de hecho, el cuerpo es tan increíble que se puede adecuar a una mala técnica y volverla funcional, ¿ok? Son muchos mitos, incluso si yo me siento totalmente encorvado en una silla, eso va a provocar problemas de espalda. No necesariamente, ¿vale? No hay la suficiente evidencia científica para decirte que que sí es nocivo. Y, por ejemplo, ¿no? Que mi técnica se tiene que ver lo más bonita y estética posible para que sea productiva. No siempre. De hecho, hay mayores estudios que demuestran que una técnica deficiente puede tener mayor potencial. Entonces, tampoco vamos a radicalizar en ese aspecto, ni para bien ni para mal. No los quiero ver ahora haciendo todas técnicas feas para poder potenciar sus entrenamientos, ¿no? Solo tratemos de hacerlo lo más saludable y a nuestras posibilidades, ¿no? Y no está por demás acercarnos con alguna persona para poder decir, oye, mira, tengo dudas sobre este ejercicio, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿No? Y con nosotros en King Gym, pues obviamente para eso estamos, ¿no? Para ayudarles. Entonces, acérquense con nosotros para poderles dar una mejor asesoría, ¿no? Estamos en King Gym, donde yo trabajo Papalot. Está Fabián, está Pablo y su servidor Alan, donde vamos a trabajar justamente para poder ayudarlos a llegar a sus objetivos de la forma más eficiente, saludable y sobre todo que no se sienta como un castigo, ¿no? Porque en algunos otros lugares nos hemos encontrado con esas situaciones, ¿no? Donde te trato mal porque así vas a tener mayor cantidad de resultados. Y créanme, en cuanto ustedes sientan que hay una falta de respeto a su persona, por el uso de las palabras o porque los ejercicios son demasiado agresivos, incluso se están lastimando antes de tener una productividad, no duden en reclamar, no duden en hacerlo saber, ¿no? Porque pues esas personas siguen allá afuera eh, mandando rutinas de copia y pega, porque obviamente nadie se queja, ¿ok? Nadie se queja, así que vamos a tratar de hacerlo todo de la forma más adecuada. Insisto, acérquense con nosotros para que puedan tener una buena asesoría. Y bueno, hasta aquí vamos a cerrar este video podcast el día de hoy y nos vemos en episodios siguientes. Y no se olviden, a mí me pueden encontrar en King Jim Papalot, ¿vale? Estoy ahí para servirles. Y también estamos Pablo y Fabián, ¿vale? Para que se acerquen con nosotros. Y en Instagram me pueden encontrar como k.mvelázquez, ¿vale? Ahí va a aparecer en la parte de abajo. Y en cualquier situación estamos para ayudarles.